A todos, mi nombre es Naomi Cordero y el día de hoy vamos a presentar Vida y Evolución de las Estrellas con mis compañeros Dianetsi Mosquera, Luis Acevedo Fallas y Marco Corrales. Comencemos. Bueno, yo voy a iniciar hablando sobre qué es una estrella. Y bueno, ¿qué es una estrella? Bueno, una estrella es una enorme esfera de gas en revolución. El gas es atraído hacia el interior por la fuerza gravitatoria, aumentando así la presión de la estrella. Esto origina una serie de reacciones nucleares en el interior de esta, las cuales liberan energía hacia el exterior en forma de radiación electromagnética, luz y calor. También tenemos de qué está hecha la estrella. Bueno, la composición media de la estrella es de un 70% de hidrógeno, un 28% de helio, un 1,50% de carbono, ozono, oxígeno, neón y un 0,50% de hierro y demás elementos. Ahora, algo también sumamente importante es la nucleosíntesis, la cual es el origen de la energía de las estrellas. En el núcleo de una estrella se llevan a cabo muchas reacciones las cuales se dan para formar elementos ligeros. Dentro del núcleo de una estrella, dos protones de hidrógeno colisionan y se fusionan para formar en primer lugar deuterio, el cual es hidrógeno pesado, y más tarde dos isótopos de helio. Durante ese proceso se libera una gran cantidad de energía. Ahora les voy a hablar del ciclo de vida de las estrellas. Inicialmente tenemos una nube de gas, la cual si es suficientemente grande puede comenzar a contraerse. Al contraerse la densidad y la temperatura aumenta, de manera que la fusión nuclear puede comenzar. Esto es cuando el hidrógeno se convierte en helio. Al quemarse el hidrógeno la contracción se detiene. En ese momento el gas se convierte en estrella. Ese es el estado en el que también se encuentra nuestro Sol. Ahora tenemos nuestra estrella, la cual tiene billones de años, pero al pasar tanto tiempo está quemado la mayoría de su hidrógeno combustible, por lo que empieza a contraerse de nuevo. La estrella, al haber quemado todo ese hidrógeno combustible, empieza a utilizar otro combustible, el cual es su otro elemento, el cual se encuentra en mayoría, el helio. Ahora, la etapa siguiente en la vida de una estrella se llama gigante roja. La estrella es ahora mucho mayor que al principio. Cuando a la estrella roja se le acaba el combustible, la estrella comienza a contraerse nuevamente. Esta contracción calienta mucho el núcleo de la estrella, de manera que se forman elementos mucho más pesados. Cuando la estrella se le acaba este último tipo de combustible, ha llegado al final de su vida. La estrella comienza a desprender capas porque no puede contenerlas por más tiempo, ya que ya está terminando su vida. Esto se llama nebulosa planetaria. El centro de la estrella se convierte en una enana blanca. Esto es una estrella extremadamente densa que tiene el tamaño de un planeta, o sea, es sumamente grande, digamos, si lo vemos en proporción a la Tierra. Finalmente, cuando la enana blanca ha utilizado toda su energía, para de brillar y se contiene como una enana negra, es decir, una estrella muerta. Entonces podemos ver cómo una estrella grande cada vez va perdiendo combustible y se va reduciendo, se va contrayendo hasta que llega al final, la cual se considera una enana negra, una estrella muerta. Ahora les hablaré de los dos tipos de clasificaciones de las estrellas, la cual es estelar y espectral. Inicialmente les voy a hablar de la estelar. La clasificación estelar es la clasificación de las estrellas en función de sus características espectrales. La radiación electromagnética procedente de la estrella es analizada mediante su división por un prisma o por una red de difracción en un espectro, mostrando así el arco iris de colores entremezclados con líneas de absorción. Cada línea indica unión de un determinado elemento químico, junto con la intensidad de la línea que determina la abundancia de ese ion. La abundancia relativa de los diferentes iones varía con la temperatura de la fotosfera. La clase espectral de una estrella es un código corto que resume el estado de ionización, dando una medida objetiva de la temperatura de la fotosfera y la densidad. La mayoría de las estrellas están actualmente clasificadas bajo el sistema de Morgan-Keenan, utilizando las letras O, B, A, F, G, K y M.
Y esto va como de niveles, digamos, es una secuencia que abarca desde las más calientes, que son las tipo O, hasta las más frías, que son las tipo M. Y cada letra tiene una subclasificación, por decirlo de alguna forma, que va desde las 0 para las estrellas más calientes hasta las 9 para las más frías, como por ejemplo decir una O 9, una M1. Entonces así lo vamos clasificando de acuerdo a los niveles, las letras y los números. Y en la imagen adjunta en la diapositiva podemos ver de qué temperatura son clasificadas. Y ahora sigo explicándole lo que es la clasificación espectral, las cuales clasifican las estrellas por las características de su espectro. La clasificación espectral divide las estrellas en tipo espectrales y con un refinamiento posterior en clases de luminosidad. No obstante, en muchas ocasiones hablamos de tipo espectral para referirnos a la combinación de ambos, al tipo espectral y a la clase de luminosidad. La clase de luminosidad indica el tamaño de la estrella en comparación con las mismas estrellas de su mismo tipo espectral. Las clases de luminosidad se designan mediante números romanos. A menor número romano, mayor tamaño de la estrella. Las clases 1 y 2 designan supergigante, la clase 3 gigante, la clase 4 subgigantes y la clase 5 las enanas de la secuencia principal. Las menos utilizadas de las clases son las clases 6 y 7 para designar a las subenanas y las enanas blancas. Ahora les hablaré un poco sobre la generación de energía, donde iniciaré hablando sobre la fusión nuclear. La fusión nuclear es una reacción nuclear en la cual dos núcleos de átomos ligeros, en general el del hidrógeno y sus isótopos deuterio y tritio, se unen para formar otro núcleo más pesado, generalmente liberando partículas en el proceso. Estas reacciones pueden tanto absorber o liberar energía, según si la masa de los dos núcleos es mayor o menor que la del hierro respectivamente. Un ejemplo de esta reacción de fusión son las que tienen en el Sol, no es la estrella más cercana a la Tierra, en las que se procede la fusión de núcleos de hidrógeno para formar helio, liberando en el proceso una gran cantidad de energía en forma de radiación electromagnética que alcanza la superficie terrestre y que percibimos como luz y calor. Para que tenga un lugar una reacción de fusión, es necesario alcanzar altas cotas de energía que permitan que los núcleos se aproximen a distancias muy cortas en las que las fuerzas de atracción nuclear superen las fuerzas de repulsión electrostática. Y ahora voy a continuar hablándoles sobre el proceso o ciclo CNO, en el cual es una de las dos reacciones nucleares de fusión por la que las estrellas convierten hidrógeno en helio, siendo la otra cadena protón-protón. Aunque la cadena protón-protón es más importante en las estrellas de la masa del Sol o menor, los modelos teóricos muestran que el ciclo CNO es la fuente de energía dominante en las estrellas más masivas. El resultado neto del ciclo es la fusión de 4 protones en una partícula alfa y 2 positrones y 2 neutrinos, liberando energía en forma de rayos gamma. Los núcleos de carbono, oxígeno y nitrógeno sirven como catalizadores y se regeneran en el proceso. Ahora voy a continuar hablando sobre el equilibrio hidrostático. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, el equilibrio hidrostático se refiere a aquello que le permite a una estrella mantenerse en su tamaño determinado. En la estrella actúan diferentes tipos de energía donde sobresalen dos: la fuerza gravitacional y la energía que produce su núcleo. La fuerza gravitacional trata que las estrellas se reduzcan en el tamaño, ¿verdad? Mientras que la energía de su núcleo la empuja a expandirse. Entonces podemos ver que es la gravitacional va hacia adentro y la energía del núcleo va hacia afuera. Como ambas fuerzas son iguales, igual a cero, las estrellas mantienen su tamaño original. Es uno de los principios más importantes de la física de la atmósfera y la astrofísica. Además, en él se definen las propiedades de estabilidad de un sistema gaseoso dentro de un campo gravitatorio. Ok, yo les voy a hablar más que todo de la vida de las estrellas y cómo éstas se forman, pero primero hay que aclarar diversas cosas. Una de ellas es que las estrellas no duran para siempre. Al igual que las personas, las estrellas nacen, se desarrollan y también mueren. Algo también es que las estrellas no mueren a la misma edad ni en el mismo momento. Y un parámetro muy importante para que una estrella pueda existir
y desarrollarse es la masa. Esta masa inicial que comienza a fusionarse con el hidrógeno en su núcleo total que se produce a un ritmo o a un equilibrio con la misma propia gravedad de la estrella. Al fusionar el hidrógeno a este ritmo evita que la estrella viene y colapse sobre ella misma, pero esto determina cambios que sufre la estrella a lo largo de su vida. También que las estrellas duran bastante tiempo, mucho tiempo de lo que una persona humana pueda vivir y otros seres. También es que todos esos procesos y todos esos cambios siempre van a incluir o va a ser un factor importante, es la masa. Ok, ahora les voy a hablar más que todo de la formación estelar. La formación estelar o las estrellas se forman por un tipo de partícula o nube interestelar llamada nube molecular, pero esta comienza debido a su propia gravedad a romperse y a colapsar, y esta se rompe en decenas o cientos de pequeñas nubecillas llamadas clubs. Estas, por medio de la gravedad o por su propia gravedad, comienzan a atraer más y más materia a su alrededor. Debido a la adición de estos fragmentos nuevos, hace que la nube comience a girar más rápido, de tal forma que se achata el disco protoestelar, debido a la conservación de un momento angular, debido a la velocidad en la que está trayendo todos los materiales, estas nubecillas llamadas clubs. En la región central se encuentra la protoestrella, que ésta seguirá atrayendo más y más materia. A su vez, la temperatura y la densidad van aumentando, por lo que se puede decir que la temperatura típica de una protoestrella va a estar entre los 100 grados Kelvin. Además, que a esto podemos deducir que la mayor parte de la emisión de una protoestrella van a ser infrarrojos. Pero como a una estrella como nuestro Sol, ¿qué tanto tiempo va a tardar en colapsar partiendo de una nube molecular? Bueno, esta puede tardar de unos 100.000 años a una pequeñísima parte, o a esto que le corresponde una parte de los 10 millones de años que le va a corresponder vivir. Pero a todo esto, ¿cómo decimos que se forma una estrella como tal? Bueno, las estrellas vienen y se forman por reacciones de fusión, que son las más rápidas en el centro de la estrella, donde la temperatura y la densidad son muy altas, y la estrella por lo tanto se desarrolla un núcleo de helio, que poco a poco se va expandiendo hacia el exterior. Cuando esto ocurre, el núcleo de la estrella se reduce y se va calentando y se va haciendo más caliente, por lo que el hidrógeno alrededor del núcleo se calienta lo suficiente para poder fusionarse. Esto provoca que las capas externas de la estrella se vengan expandiendo. A este punto podemos decir que una estrella ha nacido, pero también dependiendo de los diferentes tipos de fusión que ocurran en este proceso, pueden dar vida a lo que son gigantes rojas o supergigantes rojas. Ok, ahora les voy a hablar sobre las estrellas fallidas, pero muchos científicos han descrito a las estrellas fallidas como enanas marrones. ¿Por qué? Porque estas al formarse tienen una masa que oscila entre la masa de los planetas gigantes y las estrellas pequeñas, y se considera que un objeto es una enana marrón si oscila entre los 15 a 75 veces más masivo que Júpiter. Con este rango de masa es imposible que una estrella produzca una fusión de hidrógeno común en las estrellas, por lo tanto que su luminosidad va a ser muy baja. Sin duda, las enanas marrones es un tema muy amplio para estudiar en astronomía, puesto que estos no son ni planetas ni estrellas. Ok, ahora les voy a hablar sobre la secuencia principal. Se dice que cuando una estrella comienza la fusión de hidrógeno, se menciona que esta estrella ha entrado a la secuencia principal, que esta es la etapa de mayor
duración de la vida de una estrella, por lo que es muy importante mencionarla. La energía emitida por la fusión de hidrógeno hace que la estrella se expanda, evitando que esta misma autocolapse debido a su propia gravedad. Este balance viene y se denomina equilibrio hidrostático, y siempre que se mantenga en equilibrio la temperatura, la luminosidad y el tamaño de la estrella, estas siempre van a permanecer constantes. Para las estrellas de la secuencia principal existe una relación entre masa y otras propiedades como su temperatura, el brillo y su tamaño. Las estrellas más masivas, más grandes, son principalmente brillantes, calientes, de colores azulados y blancos. Principalmente se les menciona como gigantes azules o supergigantes. Por otro lado, tenemos las que son menos masivas o las más pequeñas, que son más frías, tenuces, de un color rojizos. Esas se conocen principalmente como nanas rojas. Y tenemos las estrellas que son como nuestro Sol, que son entre medio, no son ni pequeñas ni grandes. Y estas normalmente se les conoce como enanas amarillas. Ahora les voy a hablar sobre la evolución luego de la secuencia principal, o que ocurre después, o las últimas etapas de la vida de una estrella. Bueno, una estrella se puede decir que muere cuando se acaba el combustible y no hay otra fuente de energía para mantener el interior de la estrella caliente y para producir una presión de gas hacia el exterior suficiente para detener la contracción gravitacional de la estrella. Pero también el tipo de muerte de la estrella va a depender mucho de la masa que ésta contenga, y esto se explicará más adelante por uno de nuestros compañeros. Antes de su muerte, la estrella viene y pierde su hidrógeno y luego todo lo que queda del hielo. Esto permitirá que la estrella se expanda y se transforme en una gigante roja, que esta va a ser más de 100 veces el radio del Sol y más de 1.000 millones de veces el volumen de este. La gravedad en capas exteriores de una gigante roja en realidad son muy bajas. También comienza una pulsación rítmica, expansión y contracción debido al gran tamaño de esta gigante. Cada ciclo de pulsación es diferente, lleva meses y años diferentes. Esto viene y lleva a cabo capas exteriores de la estrella hacia el espacio, formando una hermosa nebulosa planetaria en lenta expansión alrededor que la estrella está muriendo. Los gases de la nebulosa planetaria son excitados para producir fluorescencia por la luz ultravioleta que está emitiendo el núcleo caliente de la estrella. Finalmente, esta estrella viene y se separa y se une con otros gases y polvos para formar nuevas nebulosas, y en las cuales aquí en estas van a nacer nuevas estrellas. El astrónomo Hertzsprung y Russell encontraron una manera independiente de relacionar la luminosidad de las estrellas y la temperatura efectiva de estas, a la cual estos vinieron y le dieron el nombre de diagrama de Hertzsprung y Russell. Se le conoce a la banda diagonal que cae por la parte de las estrellas en el diagrama, y se le conoce como una secuencia principal. Si comparamos la luminosidad y la temperatura efectiva de los objetos más brillantes del cúmulo de los Pléyades, notamos que estos quedan alineados en una banda diagonal que corresponde justamente a la secuencia principal dentro del diagrama de Hertzsprung y Russell. Conforme la masa de las estrellas aumenta a lo largo de la secuencia principal, la presión y la temperatura en el núcleo de las estrellas también van a tender a aumentar, pero es de esperarse que exista una temperatura mínima por la cual se dice que las reacciones nucleares son pobres, porque ya no pueden mantener una fusión de hidrógeno. Esa temperatura mínima que se alcanza para las estrellas con masas de orden de 0,8 masa
la temperatura efectiva, que es igual a 2700 kelvins, que es igual a L por 5 elevado a la menos 5 L. Ok, de igual manera la secuencia principal tendrá un límite superior que alcanza una masa de la estrella que va a llegar a tener una masa mayor a 90. Ya que experimentará oscilaciones técnicas en su interior que provocarán variaciones dramáticas en la producción de energía nuclear, impidiendo la formación de estrellas estables. La secuencia principal no solo está limitada por la masa de las estrellas, sino también por la edad de estas mismas. Ya teniendo todo esto claro, comencemos con la clasificación o tipos de estrellas comparadas con la masa del Sol. Pero antes hay que tener en cuenta de que estos son etapas de vida de una estrella. En este caso sería de masa intermedia como el Sol, por lo que van a tener una evolución lenta y mueren de una forma no muy violenta. Estrellas gigantes rojas. Sucede cuando en el núcleo se acaba el hidrógeno, por lo que se rompe el equilibrio hidrostático. Entonces la gravedad va a ser la fuerza que va a actuar. Entonces el núcleo va a aumentar su temperatura y densidad y va a comenzar a contraerse. Entonces va a hacer que se cree una capa externa que va a hacer que aumente el volumen. Entonces ahí se debe su tamaño. Pero esta capa externa va a ser menos densa y va a tener menos temperatura, o sea, una temperatura más baja, debido a que la temperatura, o sea, lo caliente, va a ser el núcleo y no la capa externa. Nebulosas planetarias. El núcleo ya llega a las condiciones de fusionar helio en carbono, pero ya ha hecho tantas reacciones nucleares que ya no puede. Entonces las capas exteriores son tan pero tan grandes que se escapa de la gravedad del núcleo. Entonces lo que sucede es una dispersión por toda la galaxia. Ahora comencemos con estrellas con masas menores que el Sol. Las estrellas con masas menores que el Sol se podría decir que son las etapas finales de vida de una estrella en general, pero esto dependerá de la masa que tenga. Las enanas blancas son el carbono restante de una estrella, por lo que su densidad y temperatura van a ser muy altas y su enfriamiento va a ser lento. Además, se cree, porque aún no hay evidencia, de que van a terminar como enanas negras. Además, estas no colapsan debido a su tamaño y densidad. Entonces, los átomos estarán tan estrechos que no podrán moverse con normalidad. Y los electrones van a crear una presión hacia afuera que se llama presión de degeneración de electrones, que tiene que ver con el principio de exclusión de Pauli. A mí me corresponde hablarles acerca de las estrellas masivas, que son aquellas que poseen más de 8 masas solares. Anteriormente ya Naomi nos habrá explicado acerca de las estrellas con masas como el Sol. Realmente su masa de esas estrellas pertenece a un intervalo que finaliza con 8 masas solares. Aquellas estrellas que poseen más de 8 masas solares durante su vida de secuencia principal son las que nombramos como estrellas masivas. Una característica que diferencia este tipo de estrellas de las otras que ya habremos explicado es que evolucionan mucho más rápido. La explicación de esto tiene una profunda complejidad y está muy relacionado a lo que viene siendo el equilibrio hidrostático. Sin embargo, en términos simples, esta evolución rápida se debe a que consumen muy rápido su combustible, ¿vale? Puesto que tienen una masa muy grande, por así decirlo, su fuerza gravitacional que oprime y comprime el núcleo es muy fuerte. Entonces, lo que ocurre en la estrella con tal de estabilizar y mantener su forma es realizar fusiones nucleares, al igual que en las otras estrellas, para que realicen una fuerza contraria a la fuerza gravitacional. Entonces, para conseguir tal fuerza en contra de la fuerza gravitacional, tienen que realizar muchas fusiones nucleares en un periodo muy corto de tiempo. Pese a que existen millones de toneladas dentro del núcleo de combustible, esto se gasta muy rápido con tal de generar la fuerza suficiente.
Entonces, el combustible se gasta muy rápido y la evolución y la vida de la estrella se acaba relativamente rápido. Luego, las estrellas masivas que se encuentran en la secuencia principal se les denomina gigantes o supergigantes azules, y no es por nada, puesto que su tamaño es realmente grande en comparación con estrellas como el Sol, por ejemplo, y su coloración azul, como ya lo habremos explicado cuando hablamos acerca de espectros, denota su temperatura muy alta. Al final de la vida de las estrellas masivas, estas finalizan convirtiéndose en una estrella de neutrones o bien en un agujero negro. Sin importar cuál sea el caso, ambas terminan con una explosión muy luminosa que denominamos supernova. De manera simple y rápida, gráficamente esta es la evolución de las estrellas. Se crean al igual que las otras en una nebulosa molecular, pasan por el proceso hasta convertirse en una estrella de la secuencia principal, luego se convierte en una supergigante o una gigante roja dependiendo de su masa. Al final termina en una explosión de supernova y se convierte o bien en estrella de neutrones o en agujero negro, que pronto les explicaré cuando se convierte en una especie de cuerpo estelar y cuando en el otro. Estrellas gigantes y supergigantes rojas. Este es el tipo estelar que le sigue a las estrellas gigantes y supergigantes azules cuando a estas ya se les ha acabado el hidrógeno en su núcleo. Una característica de este tipo de estrellas es que son las más grandes del universo, o al menos las supergigantes rojas. Podemos ver una comparación entre Uy Scuti, que es la estrella más grande conocida hasta el momento, y el Sol. En las otras imágenes también podemos ver gigantes y o supergigantes rojas, y en la imagen de la derecha podemos ver a una estrella gigante o supergigante roja que ya se le han escapado sus capas externas porque esas ya han obtenido una especie de energía y por así decirlo han escapado de la fuerza gravitacional de la estrella. En términos relativos, este tipo de estrellas tienen un tiempo de duración, un tiempo de vida muy corto. Por ejemplo, podemos compararlo con sus antecesoras que son las gigantes y supergigantes azules. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estas estrellas gigantes o supergigantes rojas? Pues en realidad es un proceso un poco similar a lo que ocurre en las demás estrellas, o al menos en las estrellas que tienen masas como el Sol. ¿Qué pasa al acabarse su hidrógeno, su helio, su carbono? Pues sigue otra serie de procesos de fusión nuclear en donde cada vez se crean átomos más pesados. Durante estos procesos, durante estas repeticiones, durante esas etapas, hay cambios de temperatura y hay cambios de luminosidad, como podemos observarlo en el diagrama de Hertzsprung-Russell. Podemos ver como en algunas partes se ven unas líneas muy horizontales que reflejan un cambio en la temperatura bastante variado, pero el cambio de la luminosidad no es tan notable. Entonces podemos decir que ese tipo de estrellas, una vez que están en este proceso, en esta etapa de gigante o supergigante roja, va y vuelve en el diagrama de Hertzsprung-Russell. Cabe aclarar que cada uno de estos procesos de fusión nuclear es más rápido que el anterior. ¿Por qué? Podemos tomar el ejemplo de que si hay 100 átomos de hidrógeno, de estos 100 átomos de hidrógeno se van a crear apenas unos 50 de helio, de estos unos 25 de carbono. Cada vez la cantidad de átomos más pesados va a ser menor. Con menor cantidad de átomos van a haber, por lo tanto, menor cantidad de fusiones nucleares. Y esto repercute directamente en el tiempo en que se tomará a la estrella, por así decirlo, a fusionar esta cantidad cada vez menor de átomos. Cabe aclarar que entre más pesado sea el elemento, mayor temperatura e incluso presión necesita para que se den sus fusiones nucleares. Entonces, la estrella se vería algo así como en la imagen, con una serie de capas, que de hecho esta estructura se denomina la estructura de capas de cebolla. Cada una de estas capas va a reunir las condiciones necesarias para que ciertos elementos puedan realizar sus fusiones nucleares. Al final, casi al final de la vida de las estrellas, va a haber un núcleo de hierro. El hierro tiene una característica que lo diferencia de los demás elementos. Todos los demás elementos, al realizarse sus fusiones nucleares, liberan energía y es lo que ayuda a la estrella a mantener su equilibrio. El hierro, para que se les realice sus fusiones nucleares, absorbe energía. Incapaz esta vez de la estrella de poder valerse de las fusiones nucleares para contrarrestar la fuerza de la gravedad, está pronta a su colapso. Entonces,
Cuando todo este equilibrio se rompe y la estrella colapsa sobre sí misma, el núcleo de esta estrella masiva implosiona y toda la densidad se condensa y termina formando o bien un agujero negro o una estrella de neutrones. ¿Qué ocurre con las demás capas de la estrella? Pues salen expulsadas a gran velocidad en lo que es una gran explosión denominada supernova, dispersando materiales por el medio interestelar e incluso varios tipos de radiación. Otro concepto sería hipernova, pero la única diferencia con supernova es que las hipernovas solo suceden en estrellas que son muy masivas. En las imágenes podemos observar varios tipos de supernovas, realmente los remanentes de supernovas, que son por así decirlo los restos de supernovas que ocurrieron hace tal vez cientos de años, y los podemos observar analizando diferentes tipos de radiación que se emiten. Entonces, ¿cuándo es que se crean las estrellas de neutrones? Bien, al final de la vida de las estrellas, cuando queda un núcleo estelar, si este núcleo estelar no supera un límite de unos 2 o 3 masas solares, se convierte en una estrella de neutrones. Esta es la fuerza de la gravedad en ese momento que se dice que los electrones y los protones que constituían los átomos de la estrella se combinan y forman neutrones. Obviamente también liberan una gran cantidad de radiación. Estos neutrones degenerados producen o causan una nueva fuerza que contrarresta la gravedad y es lo que permite que las estrellas de neutrones existen y no se colapsen sobre sí mismas. Se dice que incluso estos neutrones degenerados poseen una fuerza mayor que la de los electrones degenerados, que son los que hacen que las estrellas que las enanas blancas no se colapsen sobre sí mismas. Toda esta cuestión de neutrones y electrones degenerados está muy relacionado a lo que viene siendo el principio de exclusión de Pauli. Estas estrellas de neutrones tienen varias características muy interesantes. Entre ellas es que llegan a tener mayor masa que el Sol, pero están tan increíblemente compactadas en el tamaño, por ejemplo, de una ciudad. Entonces pueden imaginarse lo increíblemente densas y por lo tanto la gran fuerza gravitatoria que poseen. Otra característica es que giran muy rápido y que poseen un campo magnético muy intenso con dos polos principales. Otra definición es el pulsar. Cuando esta estrella de neutrones, cuando su haz de luz se observa desde la Tierra y parece un destello periódico con una muy alta frecuencia, se le denomina un pulsar. También hay otras clasificaciones que definen o más bien diferencian al pulsar de la estrella de neutrones por la gran velocidad que estos poseen. Entonces las estrellas de neutrones parecerían casi estáticas en comparación con un pulsar. En la imagen podemos ver el pulsar de la nebulosa del Cangrejo a la derecha. Se utiliza el análisis de diferentes tipos de radiación para poder analizar diferentes componentes de una nebulosa, por así decirlo. Y a la izquierda es una imagen artística representando un poderoso pulsar. Entonces, por el otro lado, si la masa final del núcleo de la estrella es mayor que 3 masas solares, en realidad esta magnitud de 3 masas solares no está completamente definida, pero en la actualidad es aceptada. Cuando esto sucede, se dice que la gravedad gana la partida por completo y toda la masa de ese núcleo estelar se condensa en un punto fijo de densidad infinita. Cerca de ese agujero negro es tal la gravedad que posee que ni siquiera la inmensa velocidad de la luz supera a la velocidad de escape que necesitaría para escapar. Este punto, a partir del agujero negro, se le denomina el horizonte de sucesos, pero este tema será mejor explicado por otros compañeros. El ciclo cósmico de la materia. Como ya hemos visto, retomando todo lo que hemos aprendido, las estrellas se forman de componentes que se encuentran en el medio interestelar, en el medio espacial. Al morir esas estrellas, esos componentes, obviamente exceptuando el remanente estelar, que sería el núcleo de la estrella, que al final persiste en el espacio, otro tiempo más, todos esos componentes que al final de la vida la estrella vuelve a expulsar son los mismos, o casi los mismos, que los que había absorbido. Realmente todo lo que compone el mundo, e incluso tú mismo, fue alguna vez parte de una estrella, que absorbió esos materiales del espacio de alguna otra estrella que anteriormente los hubo expulsado.
Entonces, como Carl Sagan dijo alguna vez, el nitrógeno en nuestro ADN, el calcio en nuestros dientes, el hierro en nuestra sangre, el carbono en nuestros pasteles de manzana se hicieron en el interior de estrellas que alguna vez colapsaron. Todos nosotros estamos hechos de polvo estelar.